bienvenidos a las primeras conferencias de los seminarios del máster que estáis cursando. Este año seguimos colaborando, seguimos contando con la colaboración de Luis Sánchez, que es un valor muy importante para traer las mejores conferencias punteras de tecnología de vanguardia y proyectos muy interesantes. La primera ponencia va a hacer Miguel Ángel López, con una estrecha colaboración con esta escuela y este máster. Fue alumno antaño de esta escuela, doctor en informática por la Politécnica de Madrid, y dirige el departamento de innovación de SATEC, una empresa con la que ha colaborado bastante esta escuela. Como coordinador del proyecto del departamento de innovación, siempre trae proyectos muy interesantes. Muchos de ellos tienen que ver, están relacionados con el mundo de IoT. Y entonces, bueno, pues el primer tema es de localización de interiores. Nos va a explicar el proyecto que ha desarrollado en SATEC y, bueno, pues esperamos que sea de vuestro gusto. Y ya después de la conferencia, pues habrá un turno de preguntas. Os animamos ya desde el principio a que preguntéis cualquier cosa por la que mostréis interés o os parezca interesante. ¿De acuerdo? Venga. Pues efectivamente voy a hablaros de un proyecto de localización de interiores y específicamente un proyecto que hemos aplicado en mi compañía al seguimiento COVID, más de actualidad imposible. Pero antes de empezar a hablar del proyecto, sí que me gustaría contaros un poquito quién es SATEC. No sé si alguno de vosotros conoce la compañía SATEC, Sistemas Avanzados de Tecnología. ¿Hay alguien que la conozca? Bueno, pues eso me lleva a que efectivamente voy a hacer una pequeña presentación de la compañía, porque lo siguiente que voy a hacer es pediros que aquellos que os interese cojáis mi correo electrónico, porque una de las cosas para las que nos sirven estas charlas es para atraer talento de la universidad y, en mi caso, pues incorporarlos en proyectos de I+D que, bueno, yo creo que pueden ser interesantes. Así que voy a contaros muy brevemente ¿qué es esta compañía? ¿Quiénes somos? SATEC, bueno, sorprendentemente no es muy conocida, pero es una multinacional 100% española, que llevamos 30 años trabajando en el sector TIC y que, bueno, pues hemos hecho una evolución enorme desde el mundo de las telecomunicaciones de los años 80 hasta hoy, que somos un integrador global de tecnología y hacemos todo tipo de proyectos TI, de aplicaciones, redes, seguridad, cualquier cosa que tenga las siglas TIC, ¿no? Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, ahí estamos. Y bueno, pues trabajamos en diferentes países, sobre todo, también un poco sorprendente, trabajamos sobre todo en España y en África. Pero en el proceso natural de las compañías multinacionales que van creciendo, bueno, pues vamos abriendo mercado ahora mismo en los países árabes, en Latinoamérica, y empezamos ahora en Europa, ¿no? Precisamente en Reino Unido, con proyectos que tienen mucho que ver con Netflix. Bueno, pues la siguiente parte que me gusta contar de mi compañía es un poco cómo nos estructuramos. Y hacemos una de abajo arriba, ¿no? Veis abajo que empezamos por una cosa que llamamos SATEC 4.0, tecnología pura, innovación pura, donde empezamos a trabajar en todas las tecnologías digamos que son emergentes o que necesitamos ponerlas en valor de forma rápida. Hoy por hoy hablamos de los habilitadores digitales de la industria 4.0. Bueno, pues eso no es más que hablar de lo que se está hablando hoy. IoT, Big Data, analítica avanzada, realidad virtual y aumentada, blockchain, bueno, pues todo lo que está ahora mismo encima de la mesa y que hay que poner en práctica. Y a partir de ahí, bueno, pues como cualquier compañía, con toda esa tecnología emergente, pues se van haciendo servicios, soluciones, consultoría en prácticamente cualquier sector. Hoy por hoy las TIC, bueno, pues se aplican a todos los sectores, a cualquier sector, vamos. De hecho, hoy por hoy se está hablando mucho de la transformación digital de las empresas, de todo tipo de empresas. Pues ahí es donde estamos. Básicamente en casi todo, como todas las compañías. Y bueno, es un poco incidir en esa parte, eso ya es en lo que más me compete a mí. Bueno, pues esa iniciativa de SATEC 4.0, esa parte de abajo de tecnologías e innovación, bueno, pues la estructuramos también con un laboratorio que, por cierto, me ayudó a crear algún profesor de esta escuela, en la que, bueno, pues vamos abriendo proyectos de innovación
en los que vamos haciendo casos de uso de esas tecnologías emergentes. En muchos casos son tecnologías que no conocemos ni siquiera nosotros bien, lo que hacemos es estudiarlas, ponernos las pilas y hacer casos de uso para que luego las demás estructuras de la compañía las lleven al mercado. Y como digo, ya lo he repetido, ahora mismo estamos focalizados en esto que se llama los habilitadores digitales de la industria 4.0, pero no tiene secreto, vamos, es lo de siempre. Mucha IoT, mucha cloud, mucho Big Data, mucha analítica avanzada, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, pues, porque, como decía, todo esto me lleva a esta parte de la presentación, deciros, bueno, pues desde innovación tenemos una política de atracción de talento en la que, a cambio de ofreceros trabajos fin de carrera, fin de máster, concretos, no otra cosa, un trabajo concreto, bueno, pues se dan becas y luego esos trabajos pasan a formar parte de la compañía una vez que obtienen sus títulos y bueno, pues ya se desarrollan en la compañía y algunos, pues espero que se queden en I+D. Por lo tanto, ya terminando con esto, pues aquellos que tengáis interés en trabajar o en empezar a trabajar en SATEC, pues podéis mandarme vuestros historiales al correo electrónico y bueno, pues estaré encantado de recibiros a aquellos que os animéis. Pues hecha esta larga introducción, voy a hablar del proyecto del que he venido a hablar. Ya me he cobrado la parte la parte empresarial de esta charla. Bueno, pues os voy a contar un poquito de definiciones generales, voy a hablar de tecnologías de localización en interiores, un poquito, no pretendo dar una clase magistral ni mucho menos, sino que veáis un poco cómo desde abajo se pueden construir muchas cosas en el mundo de la localización en interiores, como un ejemplo real de uso. Luego contaré este caso de uso, cómo hemos aplicado tecnologías, en este caso la localización interior, a un caso concreto de seguimiento de COVID, que luego veréis al final en la demo, que seguimos avanzando y seguimos añadiendo nuevas funcionalidades de otro tipo. Y bueno, pues alguna conclusión a la que bueno, espero que me ayudéis a llegar vosotros y que participéis un poco. Bueno, algunas definiciones. ¿Qué es la localización en interiores? Bueno, pues no es más que la capacidad tecnológica de saber dónde están ubicados objetos o personas dentro de un edificio. Más no se puede simplificar la definición. La cuestión no es solo localizarlas, lógicamente, la cuestión es localizarlas y con esa localización poder hacer algo más. Hacer funcionalidades que pueden ser de seguimiento, de control, bueno, muchísimas más que veremos más adelante. Y sí que es verdad que hoy por hoy ya la localización en interiores se va extendiendo y ya no están en interiores, ya es localización en interiores, localización alrededor de edificios, porque en muchas ocasiones, pues por ejemplo, fábricas grandes no tienen un solo edificio, ¿no? Tienen varios edificios donde interesa a lo mejor ciertos activos importantes, robots móviles o otro tipo de herramientas, pues las quieren tener localizadas, pero también en los traspasos de un edificio a otro. Y todavía más. Hoy por hoy en lo que se está trabajando es en la integración de sistemas de localización exteriores, GPS, con localización en interiores, que tiene otra tecnología bastante diferente. Bueno, dicho eso, una de las preguntas en el área tecnológica de IoT es si la localización en interiores es IoT o no lo es. Yo no sé qué pensáis vosotros. ¿Alguien piensa que la localización en interiores puede considerarse como IoT, como una parte de Internet de las cosas, o no? ¿Una opinión? Bueno, ¿quién piensa que es IoT? ¿Alguna mano levantada? Bueno, tenemos dos. ¿Y quién piensa que no es IoT? Hay muchas abstenciones, ¿eh? Bueno, estáis poco participativos, pero bueno, desde el punto de vista formal,
podría decir, bueno, pues si me atengo a la definición de IoT, pues una infraestructura de entidades interconectadas, personas, sistemas, bueno, pues podríamos decir, sí, pues parece que sí, ¿no? Al final IoT no deja de ser una serie de dispositivos que están conectados a la red y son a través de los cuales localizamos a las personas o a los activos. Y bueno, he puesto una definición directamente sacado de un estándar ISO, para no inventarme nada, la podéis ver, pero más allá de las definiciones formales, a mí me gusta decir que qué más da que sea IoT o que no sea IoT. Y pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Qué ocurre con Big Data? Nos liamos a definir cuántas nubes tiene que tener un sistema para ser Big Data, ¿no? La velocidad, la variedad, bueno, creo que han salido hasta 7, 8 Vs, ¿no?, de palabras que tienen que ver con el Big Data. Y cuando te vas a los proyectos reales dices, bueno, ¿y a mí qué más me da si es Big Data o si no es Big Data este proyecto? Si yo lo que voy a utilizar son tecnologías que están dando soporte al Big Data y me vienen bien. Pues olvidémonos de las definiciones, olvidémonos de esos purismos, y lo que hagamos es aprovechar el soporte tecnológico que nos dan cierto tipo de áreas para hacer nuestros proyectos mejor y con más calidad y poco más, digamos, que deberíamos hacer, creo yo. Bueno, pasada esa parte, ¿no?, de definiciones formales y demás, bueno, hay una cosa en localización interior, sí que hay una cosa muy importante, ¿no?, y es saber que hay un montón de tecnologías que hoy por hoy están funcionando, funcionan bien y que son muy diferentes. Tampoco quiero poner mucho énfasis, he tomado algunas notas de diferentes tipos de tecnologías y que cada una de ellas pues tiene unas características. Lo importante no es la tecnología propiamente, lo importante es el uso que le damos a la tecnología. Por lo tanto, lo que quería trasladar con este tipo de transparencia es que efectivamente hay muchísimas tecnologías, pero el primer trabajo que debemos hacer cuando abordamos un proyecto de localización en interiores es saber cuáles son las características que requiere tu sistema, cuáles son las características que tiene tu entorno, tu edificio, tus plantas, y con eso decidir qué tecnología o qué tecnologías vais a utilizar. Que luego veremos que esto va evolucionando y al final muchas de estas se caen, pues quizás por simple, no sé, apoyo comercial de los fabricantes, quizás, y algunas se van cayendo. Pero bueno, he puesto unos cuantos ejemplos, pues tenemos desde Wi-Fi, ahora mismo la más utilizada sin duda ninguna para la localización de interiores, que tiene una buena precisión, y tenemos también Bluetooth de baja energía, también muy utilizada hoy por hoy. Tenemos radiofrecuencia utilizada más bien en entornos industriales, ¿no? Yo creo que eso lo habéis visto todos, ¿no? Las típicas etiquetas RFID en una línea de producción donde, claro, pues el aparato, bueno, el activo, ¿no?, el producto va pasando por unos arcos y lógicamente pues cada vez que pasa por un arco sabes exactamente dónde está el producto, ¿no? Bueno, pues tienen precisiones muy buenas, ultra wideband, que bueno, es bueno, pero yo creo que se utiliza poco, yo creo que en entornos muy concretos, ¿no? Seguramente porque es caro y porque necesita una infraestructura un poco particular. También ultrasonidos, esto se utilizó mucho en sistemas de hospitales, por ejemplo, pero bueno, pues tiene sus ventajas, pero bueno, digamos que te permite localizar a nivel de sala, pero bueno, también tiene muchos problemas digamos de conectividad, me refiero, porque los ultrasonidos en cuanto tienes alguna barrera, pues ya te da muchos problemas. Yo recuerdo un ejemplo, ¿no?, de unos aparatos que llevaban unas enfermeras y simplemente los llevaban como si fuera una carpeta. Entonces el sensor de ultrasonidos quedaba así y se perdía la señal, no tenías trazabilidad, es una tontería, pero bueno, es así. Por eso digo que es importante saber dónde vas a aplicar localización en interiores y por lo tanto seleccionar la tecnología, que ya digo que hoy tampoco hay tantas oportunidades, ¿no? De hecho,
hoy por hoy, primero, se combinan varias tecnologías y segundo, hay algunas que es difícil encontrarlas como parte de esos sistemas integrados y combinados. Bueno, yendo un poquito más arriba de la propia tecnología de comunicación para la localización, pues una parte importantísima de estos sistemas son lo que llamamos los sistemas de localización interiores. Básicamente es como una especie de pila de componentes, como casi cualquier sistema TIC. Y esto es especialmente importante porque así es como se construyen, yo creo que casi todos los sistemas de localización interiores. Se parte de una base importantísima, que es digamos el motor de localización, ¿no? Ese motor de localización lo que hace es recoger las señales de los dispositivos a localizar, las que sean, y hacer todo el proceso de bajo nivel de esas señales para conseguir la localización exacta. No solo la recepción de las señales, sino el procesamiento, la triangulación, etcétera, para saber dónde está localizado tu dispositivo concreto, tus dispositivos concretos. Pero luego sobre ese motor de localización necesitas más cosas para construir sistemas. El primero de todos y más básico, pues tener una buena API, ¿no? Unas buenas APIs que te permitan no preocuparte de esas partes de bajo nivel y simplemente hacer llamadas a servicios que te permiten construir tu sistema de localización interiores. Pero todavía hay más cosas. Hay muchos proveedores de este tipo de sistemas que además te facilitan la vida dándote SDKs con los que puedes construir las aplicaciones, los front-end y algunas funcionalidades de alto nivel, tanto para móviles como para digamos, sistemas de back-end o de front-end, como digo, de aplicaciones web, etcétera. Y que desde el punto de vista, por lo menos de los integradores, son a veces muy importantes, porque te evitas trabajar en cosas que ya están hechas. Por ejemplo, pues si yo recojo integro un mapa en mi sistema de localización, yo no quiero preocuparme de tener que pintarlo, pues ya me lo da el SDK. Me da el mapa, me da las coordenadas, incluso me pinta los assets en un mapa. Por lo tanto, bueno, pues es otra herramienta importantísima a la hora de desarrollar grandes proyectos de localización. Y bueno, lógicamente hay más cosas por el camino. Cuando hablaba de APIs, no solo son APIs para la programación, digamos, de funcionalidades, son también funcionalidades de control, ¿no? De gestión del sistema, de saber cuáles dispositivos tienes funcionando, cuáles no, cuáles tienen pila, cuáles no, de qué tipo es cada uno, etcétera. Eso, por eso lo pongo un poco al final, pero la verdad es que están distribuidos. Todas esas herramientas de gestión a veces tienen su web propia, a veces están incluidas como funcionalidades o microservicios de las APIs, etcétera, o incluso del SDK o de los SDKs. Por lo tanto, bueno, al final partimos como digo, de una pila de componentes con los que construir las aplicaciones. Bueno, dando otro pasito más allá, ¿qué es lo que nos encontramos hoy por hoy? Os he dicho que hay muchísimas tecnologías de localización que funcionan bien, unas con más precisión, otras con menos. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando vamos al mercado de proveedores digamos, de soluciones de bajo nivel de localización? Pues que hoy por hoy, básicamente, hay de todo, pero básicamente nos encontramos dos tipos de productos para desarrollar. Uno, bueno, quizás estoy simplificando mucho, pero son las dos visiones más generalizadas que tenemos hoy por hoy. Una es la que yo llamo basada en infraestructura, es decir, es la infraestructura que te provee, por ejemplo, un fabricante de equipos de red, que bueno, pues tiene sus puntos de acceso Wi-Fi, que te dicen, hombre, pues ya que te pongo todos los puntos de acceso Wi-Fi y los equipos de red necesarios, bueno, pues te doy unas aplicaciones un soporte también, un motor de localización para localizar con Wi-Fi.
Básicamente lo que localizamos son los teléfonos, los ordenadores que están en una compañía. Y bueno, pues eso lo encapsulan bueno, quizás, no sé si habrá otros más conocidos, pero bueno, para mí, por ejemplo, los que más están pitando en este tipo de soluciones pues son Cisco, Juniper, Huawei y alguna grande más. Como digo, lo que hacen es venderte todo el sistema de comunicaciones Wi-Fi y como un añadido te dicen, bueno, pues te doy un motor de localización y, bueno, algunas utilidades para que te desarrolles tú esas aplicaciones de localización, o incluso te dan, es el caso de Cisco, te dan ya una web completa donde tienes una serie de funcionalidades predefinidas que tú puedes ir a tu cliente y, digamos, instalárselas y ponerlas en marcha en un portal portal de usuario. Luego tenemos otra visión que ya os adelanto que a mí es la que más me gusta hoy por hoy, porque es mucho más versátil, y es la que llamamos las infraestructuras de localización agnósticas a la infraestructura. Digamos que estos no son productos de fabricante de telecomunicaciones, sino son productos más bien de productores de software. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que han hecho es, primero, combinar distintos tipos de tecnologías y, bueno, os contaré la que nosotros hemos seleccionado porque normalmente suele ser Wi-Fi y Bluetooth de baja energía, pero la solución que hemos nosotros adoptado integra cualquier sensor que tu teléfono tenga instalado. Quiero decir, el giróscopo, inercial, barómetro, cualquier cosa que tenga el teléfono se utiliza. Incluso, lo veremos luego también, tiene hasta un sistema que el motor de localización va creando un mapa electromagnético de los edificios que tú vas configurando, con lo cual la localización va mejorando un poco con el tiempo. Bueno, pues como digo, pues es una solución, digamos, independientemente de la estructura. Es más, tú no tienes ni que saber qué tipo de Wi-Fi tienes instalada. El sistema va directamente a los teléfonos o a otros dispositivos, recoge las señales directamente y la red que tengas da exactamente igual. Pues si tienes más puntos de acceso, mejor, y si tienes menos, pues a lo mejor tienes que pedir alguno más, pero no le importa en absoluto lo que tú tengas instalado. Y ya un poco en este final de la pila, bueno, pues los casos de uso. Yo creo que esto casi sobra, ¿no? Los casos de uso de la localización interior es que son tantísimos que yo creo que se os pueden ocurrir cientos, ¿no? Yo he puesto aquí los más habituales. Pues por ejemplo en entornos industriales, esto que llamamos bueno, al final mucho es de riesgos laborales, ¿no? Pero lo que llamamos el hombre muerto, ¿no? Pues hay sistemas o hay fábricas, por ejemplo, de químicos o de altos hornos donde tú no puedes tener una persona en una sala, bueno, en un espacio durante más de un tiempo, ¿no? O que tienen que entrar de forma unitaria y es peligroso. Entonces estos sistemas ayudan a que cuando una persona está más tiempo del debido o no se mueve, bueno, pues que el sistema empiece a lanzar alertas para ver qué le ha pasado a ese trabajador sin tener que tener a otro en la puerta mirando a ver qué está pasando, ¿no? En riesgos laborales hay muchísimo más. El ejemplo que os voy a contar no deja de ser seguimiento de COVID en una compañía. Bueno, riesgos laborales. Podría ser lo mismo hacer seguimiento para zonas con amianto, por ejemplo, que también está muy de moda. Pero también hay otras utilidades como turismo, por ejemplo, visitas, congresos, donde estos sistemas de localización, digamos que ayudan, siguiendo perfiles personales, a dirigir a las personas a los stands que más les interesan, o en una visita cultural lo mismo, ¿no? Personalizar las visitas sabiendo dónde están, en un museo, por ejemplo, ir comentando los cuadros, dependiendo de en qué localización estén. En aeropuertos, en estaciones, ahí, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en temas de aglomeración, ¿no? Pues por ejemplo en
bueno, en Renfe, en la estación de Santa Justa en Málaga, bueno, pues tenían un problema a veces de que, bueno, pues había trenes, por lo que fuera, que estaban muy llenos y se producían demasiadas, demasiada concentración de personas en la entrada de los andenes. Bueno, pues este sistema, digamos, que está contando, está haciendo un seguimiento de qué es lo que está pasando en cada sitio y, bueno, permite a la gente de seguridad o a la gente de coordinación, pues organizar a las personas y demás, pero también incluso algunas cosas de marketing, porque una vez que estás en la estación, bueno, pues sabéis que ahora se lleva mucho, ¿no? En las estaciones grandes hay centros comerciales, bueno, pues se pueden hacer también, mientras espera, pues anuncios de las empresas que están en esas tiendas que hay en los aeropuertos y en las estaciones. Bueno, pues yo qué sé, hay cientos, ¿no? Pero bueno, evacuaciones, eso no la he dicho, y eso también es importantísimo. Estos sistemas, una de las cosas más potentes que tienen son el guiado. Si tú tienes bien localizadas a las personas, en casos de emergencia o en casos de ciertas organizaciones de eventos, pues hombre, está muy bien que tú puedas enviar rutas por las que tienen que moverse, o en caso de un incendio, pues por dónde tienen que salir cada uno, ¿no? Y el sistema es capaz de dividir a la gente y llevarlas a las escaleras de incendio más cercanas, más lejanas, etcétera. Bueno, como digo, seguramente, si pensáis un poco, seguro que se os ocurren muchísimas más aplicaciones de la localización en interiores. Y ya sí, bueno, voy a contar un poquito sobre un caso concreto que, bueno, a mí me parecía que puede ser interesante, ¿no? Ver de la teoría, que está muy bien, a decir, bueno, ya, pero esto funciona de verdad. Bueno, pues yo quería poner un ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo es, bueno, lo llamamos Health Track, y es importante destacar que esto es parte de un proyecto de riesgos laborales más grandes que llamamos Health Point, y que llevábamos muchos años trabajando con ese Health Point. Health Point era un consultorio clínico electrónico, es decir, un consultorio electrónico en el que puedes tener médicos especialistas en un sitio y médicos más generalistas en otro, con los pacientes dando soporte unos a otros, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, un caso para nosotros paradigmático fue el uso de este sistema de consultorio clínico para dar asistencia a personas mayores en residencias. Antes de implantar el sistema en un hospital de Madrid, los médicos de medicina interna tenían que ir todos los días a las residencias a ver a los enfermos con este sistema que tenía todo tipo de sensores, de cámaras de dermatología, de estetoscopios, todo tipo de dispositivos y una videoconferencia de alta calidad. Pues se podían permitir mantener los equipos en el hospital y el enfermo con el médico generalista de la residencia, pues hacer toda la rutina de exploraciones, etcétera. Bueno, pues forma parte de eso, pero esto lo convertimos en un proyecto cuando empezó el COVID. Lo que pretendíamos es decir, bueno, vamos a hacer todo un soporte completo para que las personas de SATEC estén cubiertas en todo este proceso de la pandemia. Y eso significaba hacer una aplicación que gestionara el estado de salud de las personas, puede ser diariamente, lo hacíamos semanalmente, hacer un seguimiento, hacer el análisis de los formularios que las personas rellenamos cada semana. Se puso también a disposición de todo el mundo unos médicos que recibían los informes, los estudiaban, previamente, digamos, analizados automáticamente para saber quién tenía más o menos riesgo, etcétera. Y como final de la pandemia aparece Health Track. ¿Por qué? Porque lo que dice la compañía es, bueno, ahora hay que volver a la oficina, ¿por qué no hacemos algo que dé confianza a los trabajadores a volver a la oficina con una cierta seguridad? Y ahí es donde empezamos el proyecto. Bueno, pues decimos, hombre, pues si lo primero que hay que hacer es controlar cosas tan básicas como la distancia social, como la ocupación de las salas, y por supuesto que el sistema, si alguien se contagia y quiere
decirlo, y ha estado trabajando días anteriores en la oficina, pues que el sistema pueda hacer un rastreo hacia atrás y pueda enviar mensajes a todos los que tengan contactos, y además contactos de riesgo, que puede ser, nosotros bueno, pues leímos unas publicaciones científicas sobre cuáles eran los riesgos de contagio. El sistema, digamos, hace ese rastreo, ve cuáles son las coincidencias y los metros de distancia que han tenido distintas personas con el contagiado, y se les envía mensajes diciendo: oye, has tenido contacto con una persona que se ha contagiado de COVID, pues convendría que te fueras a tu médico, a los médicos de la compañía, o que tomes las acciones oportunas. Y además, digamos, también tiene una parte, ¿no?, de conexión con Radar COVID, por si todo, digamos, con toda la parte, digamos, de gestión de las de la protección de datos personales, ¿no? Pero tenemos también ese tipo de cosas, ¿no? Conexiones con Radar COVID, por si la persona, igual que dice en SATEC que se contagia, pues quiere también publicarlo en Radar COVID. Y bueno, pues así es como empieza el proyecto de localización, pero la verdad es que luego esto nos ha ido bien y seguimos añadiéndole funcionalidades. De hecho, la primera parte, como digo, que esto estaba pensado para volver a la oficina, pues esto al final tiene una extensión bastante grande de gestión que podríamos llamar de facility management. Es decir, las personas de recursos humanos tienen un montón de funcionalidades que les permiten hacer informes de ocupación de los edificios de la compañía de forma muy pormenorizada, y pueden organizar, por ejemplo, qué días de la semana deberían venir unos grupos y otros no, para que no esté la compañía el edificio demasiado lleno, cuáles son las ocupaciones máximas que deben poner en cada una de las salas. Las personas pueden ver esas ocupaciones en tiempo real para saber si les gusta o no ir a una sala donde hay demasiada gente y está poco ventilada, por ejemplo, etcétera. Veis que, y luego en la demo contaré algo más, ¿no? Veis que todo esto va estirando de los hilos de la localización y sirve para un montón de cosas en el mismo entorno. Bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, pues como fue un proyecto que se lanzó desde I+D, pues quisimos, aun yendo rápido, pues quisimos empezar probando dos tipos de soluciones, las que he contado antes. Una solución de fabricante, una solución, bueno, también de fabricante, pero agnóstica a la infraestructura de comunicaciones. Y la primera que probamos fue la de Cisco. Bueno, Cisco, pues para bien o para mal, pues es un fabricante siempre puntero, y yo creo que fueron de los primeros que empezaron a dar motores de localización bueno, con unas ciertas funcionalidades y bueno, con un funcionamiento más o menos bueno. Sí que es verdad que Cisco tenía hasta, yo creo que hace 3 años tenía un sistema y cambió. Bueno, sabéis que los fabricantes normalmente no se inventan muchas cosas, ¿no? Compran compañías especializadas y digamos que las convierten en compañías o en departamentos internos y generan productos. Bueno, digo esto porque en este caso es importante. El sistema anterior de Cisco funcionaba muy bien y nosotros nos encontramos justo con el cambio. Es decir, cambiaban toda la tecnología de base para este producto que se llama DNA Spaces. Nosotros quisimos hacer ese ejercicio. Vamos a hacer el sistema en los dos soluciones a la vez. Y así comparamos, y cuando queramos luego llevar esto al mercado, pues ya sabremos mucho mejor cuándo usar una, cuándo usar otra o cuándo utilizar solo una de ellas. Y bueno, pues algunas conclusiones que sacamos era que, bueno, pues los sistemas de fabricante tienen una ventaja muy grande, y es que aunque dependes de la red, sobre todo de la red Wi-Fi, pero no tiene muchos problemas de calibración. Es más, no tienes prácticamente que hacer ningún tipo de calibración del sistema en el edificio, lo cual ahorra muchísimos costes y muchísimos esfuerzos, que eso
Lo digo porque después hablaré de otra solución donde tampoco nos podemos dejar engañar. Todos los fabricantes de todo te dicen que todo funciona muy bien, pero a veces hay que probar y te das cuenta que no todo el mundo es orégano, vamos. También es verdad que este tipo de sistemas, bueno, dan una precisión más o menos buena, pero con truco. Es decir, hoy por hoy cualquier punto de acceso moderno Wi-Fi viene también con unos receptores de Bluetooth de baja energía, entre otras cosas para hacer integraciones de IoT. Bueno, pues ahí digamos que depende. Si tienes una estructura modernizada, pues vas a conseguir una precisión más o menos buena, si no, pues la tendrás un poco peor. En nuestro caso es que habíamos hecho en Madrid, todo el edificio lo habíamos renovado y teníamos los últimos puntos de acceso que había sacado Cisco. Bueno, también probé, como decía antes, bueno, una API que no está mal, ¿vale? Tiene funcionalidades para que tú luego te puedas construir, pero nos pasó lo mismo, ¿no? Sobre el papel estaba muy bien, pero la verdad es que lo que te vende el fabricante al final es una web más o menos configurable donde tienes una serie de aplicaciones concretas de seguimiento, pues por ejemplo en el caso de Cisco tiene muy bien hecho toda la parte que llaman de inteligencia aplicada al comportamiento de los usuarios, es decir, cómo se mueven, de dónde van y de dónde vienen, cuánta gente ha estado, muy estadístico, ¿no? Bueno, pues para eso está fenomenal. Este es el sistema que os digo, es que está instalado y está funcionando en la estación de Santa Justa, en Málaga, y está en producción, lo tiene Adif en producción. Bueno, tiene también sus pegas, otras pegas. Por ejemplo, a nosotros por lo menos nos costó mucho, tanto es así que abandonamos la posibilidad de desarrollar aplicaciones en smartphones. Eso tiene más derivadas. La primera es que es más fácil que puedas hacer una aplicación profesional desde una compañía grande en teléfonos Android que en teléfonos con iOS y por lo tanto de Apple. Ahí hay unas trabas, bueno, pues que hay que conocerlas, ¿no? Apple no le deja a cualquiera hacer una aplicación, y menos si tiene alguna palabra que tenga que ver con salud o que tenga que ver con tocar algo del teléfono o con ir a alguna señal del teléfono. Eso está reservado para unos pocos, grandes y pequeños, pero para unos pocos, y lo que te hace Apple es que no te permite distribuir de forma profesional y digamos restringida una serie de aplicaciones que tú haces. En nuestro caso, por ejemplo, no nos dejaban hacer la aplicación de seguimiento COVID solo en SATE y distribuirla a todos nuestros empleados. Bueno, pues aparte de eso, ya digo que tampoco el apoyo que tienes para construir las aplicaciones, el SDK que tienes para construir aplicaciones en smartphones, tampoco nos pareció que fuera muy bueno. Quizás por esa coyuntura que digo, que estaban haciendo el cambio de un sistema anterior al sistema DNA Spaces. Y bueno, pues sí que es verdad que lo que decía, bueno, pues que al final tienes un portal que puedes configurar, bueno, que tiene una serie de utilidades muy útiles. Bueno, una de ellas, por ejemplo, han sacado una concreta que es la de seguimiento COVID, pero es la que es. No puedes hacer más de lo que ellos te dan, que es un rastreo con una serie de condicionamientos que para nosotros no eran suficientes. Bueno, pues no quiere decir que no vayamos a seguir usándola. En entornos, como digo, de estaciones, de aeropuertos, probablemente sigamos utilizando esta solución. Bueno, no voy a insistir mucho más, yo creo que lo he contado prácticamente todo, ¿no? Bueno, sí, esto básicamente es lo que hicimos nosotros, ¿no? En nuestro caso sí que desarrollamos la aplicación. Hicimos un desarrollo, yo creo que más o menos básico, ¿no? Hicimos una aplicación web, éramos capaces, como veis, ¿no?, de representar el mapa, teníamos una serie de funcionalidades, éramos capaces de sacar ciertas estadísticas. Bueno, el sistema más o menos lo básico lo cubría, y lo cubría muy bien. Pero, como digo, no hicimos la parte de smartphones.
La otra tecnología o la otra tecnología de base o el otro producto de base, como queráis llamarlo, aquí pongo también nombre, se llama Situm, es un proveedor específico de un sistema de localización de interiores y básicamente lo que te dan es las primeras capas, el motor de localización, que es fantástico, una API o unas APIs bastante buenas y SDKs para móvil y para web bastante decentes. Bueno, tienen sus características, como digo, lo importante de este sistema, tiene también un muy buen sistema de gestión. ¿Y por qué digo que es muy bueno? Porque esta parte, como os decía antes, esta solución que combina muchas tecnologías muy diferentes, en este caso, creo que lo he comentado, Wi-Fi, Bluetooth, pero cualquier dispositivo que tenga tu teléfono instalado, creo que ya está en producción hasta la cámara. Es decir, que si tú tienes el giróscopo, el inercial, el barómetro, la cámara ahora mismo, todo lo que tengas instalado, el sistema lo va a utilizar. Y lo cual da una precisión y una potencia bastante clara. Entonces, claro, necesita dos cosas. Un buen sistema de gestión, una buena web de gestión, porque la parte mala es que necesita una calibración muy concienzuda. Estos sistemas al final tienen muchas dependencias. En una oficina, por ejemplo, algo tan sencillo como que cambies la estructura de las mesas, de los armarios o de las mamparas, bueno, pues se carga la mitad de la precisión de la localización. Entonces tienes que andar muy fino a la hora de calibrar y de recalibrar cuando hay cambios. Y la calibración es un proceso, como decía, tedioso. En este caso, tú tienes que ir con un teléfono, con una tablet, tienes que poner 3 o 4 personas que van recorriendo el edificio y marcando puntos. Y además con una forma de hacerlo, no vale de cualquier manera. Tienes que partir, pues estar debajo de un punto de acceso para que, digamos, la señal sea máxima y luego desde ahí, pues hacer una ruta, vas moviendo, vas cogiendo los puntos sobre un mapa con la precisión que sea capaz la persona de hacerlo, y luego tienes que coger todo el mapa de calibración que te ha generado el sistema, tienes que revisarlo y en algunos casos hay algunos ejemplos que tienes que quitarlos porque te pueden meter ruido, bueno, muchas cosas más. A veces en determinados sitios hay demasiados emisores de Bluetooth y eso ensucia mucho la calibración. Entonces, bueno, tienes que hacer un trabajo, como digo, muy tedioso y muy fino para que luego el sistema funcione. Ahora, cuando consigues calibrarlo bien, nosotros tenemos precisiones de 1 metro, metro y poco, que para un sistema de localización de interiores de este tipo global, a mí me parece que es brutal, o sea que es muy, 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 muy bueno. Bueno, luego, lógicamente, pues el sistema pues te provee, como decía antes, bueno, pues el API, el SDK, pero tampoco nos engañemos. Si quieres hacer cosas grandes, tienes que desarrollar, y tienes que hacértelas tú, y tienes que ir a los detalles. Bueno, pues en este caso, con esta tecnología, es lo que al final ha quedado en producción. Mantenemos el sistema con DNA Spaces, pero el que tenemos en producción y distribuido a todo el mundo es HealthTrack con esta tecnología que se llama Situm. Bueno, pues ahí hemos hecho pues todo un backend con un montón de funcionalidades, como decía, no solo de seguimiento de COVID, que básicamente es controlar la distancia de seguridad y enviar mensajes a las personas que no la cumplen para recordarles que deben mantenerla, mensajes también cuando hay más personas de las que deben en una sala, enviarles mensajes también diciendo que no deberían estar tantas personas en una sala, y la más importante, como contaba al principio, es que si una persona de la compañía voluntariamente dice que se ha contagiado de COVID y que ha estado trabajando las semanas anteriores, entonces solo una persona de recursos humanos, para mantener la privacidad, es capaz de ir a una funcionalidad que hace un rastreo
le dice cuáles son los contactos de riesgo que ha tenido esa persona, los dividimos en 3 partes, altos, medios o bajos, con parámetros como la distancia, el tiempo, la sala donde, si es más o menos pequeña, si tiene más o menos ventilación, donde ha estado ese contacto, y una vez hecho ese análisis se le presenta al responsable de riesgos laborales y él es el que decide a quién se le envían mensajes, como digo, un poco anónimos, pero diciendo, oye, has estado con una persona que se ha contagiado de COVID, tienes unos contactos de estos riesgos, altos, medios o bajos, tantos, y convendría que lo pusieras en conocimiento de tu médico o de los servicios médicos de la compañía, como tú quieras. Pero más allá de todo eso, como he contado, pues al final hemos seguido tirando del hilo, y tenemos todo un sistema que presenta en tiempo real cuáles son las ocupaciones de las salas. Son estos gráficos que vemos así. Te puedes mover en una web, te puedes mover por todos los edificios de la compañía de España y dentro de poco los del extranjero también. Lo vamos a instalar en todos los sitios. Y puedes ver edificio, planta y salas y saber cómo están de ocupadas para ir o no ir y para tomar las acciones que sean convenientes o para ir y dar un toque. Bueno, podemos zonificar, digamos, recursos humanos, que son los que manejan este tipo de cosas, pueden definir las zonas específicas. A veces puede ser una sala, a veces pueden ser 2, pueden ser un espacio abierto, dividir un espacio abierto en 2 partes, etcétera, y el sistema es capaz de hacer el análisis según las zonas que tú definas, sin tocar más allá que poner el plano y las zonas, que hay que dibujarlas. Y a partir de ahí el sistema es capaz de analizar toda la información respecto de esas salas. Otra cosa importante es que efectivamente pues hicimos también la aplicación web. La aplicación web es súper sencilla, no tiene prácticamente nada. Es solo un sistema que, como sirve para localizar, nuestro dispositivo de localización es el teléfono corporativo, Android. Pues la aplicación lo único que hace es que tú te logas, aceptas las condiciones de uso de la aplicación y el sistema es capaz de enviar los mensajes directamente a esa aplicación. Como la tienes que llevar encendida, pues ya le mandamos los mensajes a esa app. Pero luego también hemos puesto un sistema. Nosotros tenemos una estructura de personas que llamamos activistas, que son los que se encargan de ir viendo cómo está todo el mundo en la oficina, si están bien, si están regular, si tienen algún problema de salud, si se han contagiado de COVID o no, si se han contagiado, para saber cómo es su evolución y demás. Entonces hemos hecho también otro sistema en la que los activistas pueden mandar directamente mensajes a sus grupos de personas, ¿no? Diciendo, oye, pues eso, ¿cómo estás? Pues cuéntame cómo estás. Oye, llámame por Teams y me cuentas. ¿Necesitas alguna cosa? ¿Quieres que te haga yo la baja? Bueno, lo que sea. Pues tienen todo ese sistema de mensajería. Y luego lo que sí que hay que decir es que, como os contaba antes, que no fuimos capaces de que Apple nos aprobara el hacer aplicaciones que tengan que ver con salud, pues lo que hicimos fue que todo esto lo hemos replicado para las personas, que son relativamente pocas, que en nuestra compañía tienen teléfonos iPhone corporativos, que también los hay. Pues como ahí no podíamos hacer la app, lo que hemos hecho es que a esas personas, en vez de darles el teléfono como sistema de localización, les damos un pequeño tag Bluetooth, un colgantito que se pone con la tarjeta de empleado, muy pequeñito, que es Bluetooth de baja energía. Montamos una infraestructura barata y pequeña en cada planta de trackers para localización, y bueno, pues hacemos exactamente lo mismo con esas señales, y en vez de mandar la mensajería a la app, pues la mandamos por correo electrónico. Bueno, hoy por hoy pues todo el mundo que tiene un iPhone y cualquier teléfono pues tiene el correo corporativo en el móvil, por lo tanto los mensajes los recibe y los ve también directamente, con lo cual tenemos todo perfectamente cubierto. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, fatal. Bueno,
He puesto unas conclusiones. Yo creo que las conclusiones lo mejor que podéis hacer es sacarlas vosotros mismos. Yo lo que sí digo es que a juzgar por lo que nos está llegando de nuestros propios clientes, la localización en interiores yo creo que tiene que explotar sí o sí. De hecho, bueno, nosotros por lo menos estamos recibiendo mucha petición de saber qué estamos haciendo, qué se puede hacer cada día, y empresas más grandes nos preguntan en entornos industriales, en entornos, digamos, de oficinas normales, en el tema de salud, los riesgos laborales, que es donde, bueno, nos estamos centrando bastantes. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, y creo que en los próximos meses, próximos años, yo creo que va a haber mucho trabajo en este ámbito. Y bueno, como así algunas conclusiones, bueno, pues nosotros al final, pues lo que digo, lo que nos ha permitido es entender que para hacer este tipo de sistemas hay que estudiar un poco, no solo la tecnología, hay que estudiar la tecnología, hay que estudiar el entorno en el que te piden un determinado trabajo y ser capaz de elegir, ser finos a la hora de estudiar y de elegir las soluciones. Hoy por hoy, digamos que el trabajo de base, es decir, no es una cosa que se haga muchas veces, como en cualquier sector. ¿Cuántos motores de localización se hacen? Bueno, pues me imagino que las grandes marcas harán cada una el suyo, pero no es ahí donde está el trabajo masivo. El trabajo masivo está en las aplicaciones, en cómo sacarle jugo a las aplicaciones, en cómo mejorar la precisión que se puede hacer, mejorar la precisión que te da el motor con una serie de estrategias. Bueno, ahí es donde está el trabajo. Y bueno, pues os voy a hacer una demo pequeñita un poco para que veáis que todo esto es de verdad, ¿no? Que lo cuento, pero no es que lo cuente. Si no me falla el efecto demo, pues veréis, bueno, pues que hemos hecho esa web que tiene un montón de funcionalidades, empezando por la más básica, que puede ser el ver el mapa de la compañía. Como veis, podemos seleccionar hoy por hoy cualquiera de los edificios de España. Ayer mismo estábamos haciendo la calibración de los edificios de Asturias, que son dos, el edificio tradicional que teníamos y un centro de innovación que acabamos de abrir el año pasado. Pues hicimos la calibración allí para que cuando la gente se empiece a incorporar, pues tenga el sistema funcionando. Bueno, pues veis aquí que podemos seleccionar las plantas, podemos seleccionar los edificios, podemos buscar a las personas directamente. Bueno, podemos incluso sacar información. Bueno, siendo viernes por la tarde, pues como veréis no hay precisamente mucha gente, pero bueno, sacar la información de las personas. Todo esto lógicamente no lo puede hacer cualquiera, esto solo lo pueden hacer básicamente unas cuantas personas autorizadas de la compañía y bajo un estricto control de propiedad de los datos personales y privacidad. Pero bueno, yo os enseño todo para que veáis, ¿no? Lo que os contaba de la ocupación, ¿no? Se puede ver otra vez igual, pues claro, lógicamente pues están vacías las salas porque es viernes por la tarde, pero bueno, en cualquier momento esto sí lo puede ver todo el mundo. Puedes ver en cualquier edificio, en cualquier planta y en cualquier sala cuánta gente hay, cuál es el máximo y si se está superando el máximo, en cuyo caso estarán enviando el sistema los mensajes de forma automática. Esto es la parte de seguimiento COVID. Bueno, no lo voy a ejecutar, podría ejecutarlo con mi usuario, pero bueno, sí lo voy a ejecutar. Digamos que mi caso no es muy, no es muy interesante porque claro, yo estoy haciendo pruebas todos los días, ¿no? Bueno, vamos a poner, no sé si tendré. Bueno, pues se ponen las fechas. Imaginaros que yo soy la persona que he dicho, oye, me he contagiado de COVID y he estado trabajando la semana pasada. Bueno, pues esta persona que digo de riesgos laborales es la persona que podría hacer este seguimiento. Incluso podría decir, bueno, vamos a ver, pero ¿cuánto contacto has tenido? Yo lo dejo en blanco para que ver si hay datos de contacto que no lo tengo muy claro, pues sí. Bueno, pues como podéis ver, aparecen un informe muy personalizado, es decir, bueno, pues con esta persona, con Eduardo Parera, has estado trabajando con un riesgo alto porque has estado más de 15 minutos reunido no sé dónde.
Y como digo, todo esto lo puede analizar una persona, el personal de riesgos laborales, y enviar los mensajes anónimos. Bueno, anónimos quiero decir que no se dice quién es la persona infectada, pero sí que tienes un riesgo y que por lo tanto deberías hacer algo al respecto. El tema de las notificaciones, que es muy interesante. Bueno, pues tenemos un montón de tipos de comunicaciones. Pues lo mismo, me lo voy a mandar a mí mismo y veréis. A ver. Bueno, pues yo puedo mandar un mensaje, veis que se puede mandar solo por el sistema, pero también por correo electrónico, y pues si creas una notificación, en algún momento la aplicación que tengo pues deberá sonar y me manda el mensaje que yo quiera. Además de los mensajes, como digo, automáticos, los de riesgo por distancia social y los de ocupación de salas, esos se envían de forma automática sin intervención de nadie. Y luego, bueno, pues vamos tirando del hilo y hemos hecho para recursos humanos todo un sistema para poder gestionar esas ocupaciones máximas de las salas, de forma que si cambian las circunstancias pueden ir definiendo no solo cuál es la ocupación máxima, sino cuál es la ocupación máxima permitida en cada momento, y eso con este cuadro de mando pues lo pueden ir cambiando. Y así digamos que las cosas están muy controladas. Bueno, por supuesto, informes. Bueno, pues tenemos un montón de tipos de informes que igual trabaja sobre todo recursos humanos con esa información, que les permite ir haciendo planificación hacia adelante. Oye, pues voy a ver qué ha pasado hasta ahora y a lo mejor cambio los días que tiene que ir la gente a trabajar y los días que no, los grupos, cuántas horas tienen que ir, cuántas no. Entonces hay toda una serie de información de saturación de salas, de uso del edificio, de ocupación, de usuarios registrados en el sistema. Bueno, pueden hacer ahí estudios bien profundos. Y bueno, poco más. Esto es un poco sobre la aplicación, pero todavía seguimos trabajando. Ya no sé, Javier, si me da tiempo un poquito más a... Ya no. No, que no pasa nada. Bueno, lo cuento. O sea, ¿por qué seguimos trabajando en esto? Bueno, pues porque la acogida es buena, no solo dentro, sino más bien fuera. Hay un montón de clientes que están viendo la utilidad de todo esto y entonces seguimos haciendo cosas. La última, ¿cuál es? Que tiene mucho que ver con IoT. Bueno, pues hemos hecho un sistema rápido de sensores de calidad del aire, humedad, es decir, de confort, que podemos distribuir de forma rápida en cualquier sitio. Y hacemos una serie de pequeñas aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, la primera que vamos a hacer es que en el hall del edificio de Madrid hay una televisión con un joystick que hemos preparado, y cualquiera que llegue a la oficina puede ver el confort de un montón de espacios que tenemos sensorizados, como digo, calidad del aire sobre todo, pero también temperatura, humedad, que afectan a la calidad del aire, y por supuesto la ocupación. Se pueden ir moviendo con el joystick por edificio, por sala, y ver cuál es la ocupación de la sala si es que han ido, por ejemplo, solo a una reunión. Pues bueno, pues me quedo en el hall hasta que la sala se quede vacía, por ejemplo. Y bueno, pues ya no cuento mucho más. Esto es todo lo que hemos hecho, y esto último lo que seguiremos haciendo. No sé si tiempo para alguna pregunta, si tenéis interés. Sí, hola. Yo quería preguntar, al principio has hablado sobre localización en objetos, en interiores, es decir, de un caso de unas enfermeras que llevaban una carpeta o algo, Sí. una carpeta. En ese aspecto, ¿cómo ha evolucionado la tecnología de localizar ciertos objetos en el interior? Porque, por ejemplo, el de las personas decías que tenía 1 metro Sí. de precisión, pero hay objetos que, por ejemplo, si van dentro de cajones o tal, pues creo que puede ser más difícil el que se localicen Pues mira, en mi experiencia, RFID es lo que en entornos, sobre todo en entornos industriales, se sigue utilizando masivamente. Sabéis que los RFIDs pueden ser activos o pasivos, pero bueno, al fin y al cabo son unas etiquetas muy baratas que se colocan en los objetos y que
pasando por un arco. Hay sistemas, efectivamente, van evolucionando, ya no solo hay arcos, ahora hay detectores un poco mejores que los arcos tradicionales que veíamos antes, pero bueno, más o menos sigue siendo lo mismo, ¿no? Una serie de localizadores cercanos que cuando pasa el objeto detecta el RFID. RFID se sigue utilizando y yo creo que se seguirá utilizando mucho, pero en otros entornos, también industriales, yo creo que lo que está más de moda son Bluetooth de baja energía. El problema es que Bluetooth de baja energía en algunos entornos industriales da muchos problemas. Entonces se está yendo a los ultra wideband. Se están haciendo muchas cosas en ese. Yo creo que son las tres tecnologías, luego la que cuento, ¿no? La mezcla de Wi-Fi, Bluetooth. Esto se podría aplicar también a objetos, ¿no? Bueno, sería más caro, supongo, pero... el problema de Wi-Fi con objetos, el problema es que a ver cómo pones un receptor de Wi-Fi en un asset, no en un objeto, pues sale caro. Claro, entonces claro. Se opta por estas otras tecnologías que, bueno, pueden ser más baratas. Si tú compras, no sé, 200 dispositivos de estos de Bluetooth de baja energía, pues el coste no es muy alto, pues a lo mejor pagas 3-4 euros. Bueno, pues si el objeto que quieres seguir es importante, se paga sin ningún problema. Pero yo creo que son las tres tecnologías que más se están desarrollando. Wi-Fi, Bluetooth de baja energía y ultra wideband. Es mi experiencia, Vale. Y en el caso de las personas, ¿se ha contemplado lo de... Hay muchos edificios que tienen cámaras internas y tal, lo del reconocimiento facial como para seguir a alguien por los edificios o eso no se ha contemplado? Es verdad que se están haciendo muchas cosas. Bueno, quizás vaya a tener eso un proceso de desarrollo. Vale. Nosotros lo hemos visto como muy encapsulado en soluciones de fabricante. Y como nos ha dejado poco margen para hacer cosas, sí, que tú pones la cámara te hace el seguimiento, pero le hemos encontrado de momento poca posibilidad de integración y de desarrollo. Y entonces quizás por eso nosotros no la hemos utilizado prácticamente nada. Pero sí que es verdad que se ven cosas. De hecho, no hace mucho estuvimos en una especie de hackathon de Cisco para partners de Cisco, y mucha gente llevaba soluciones basadas en imagen, pero bueno, en nuestro caso no sé, quizás por eso, porque queremos hacer cosas que no nos permite ahora mismo el fabricante. Vale, muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Mi pregunta venía un poco a raíz del Situm System que has explicado en un momento, de un mapa que había en la diapositiva, que era similar a un LiDAR, pero imagino que es el que confecciona la propia herramienta a la hora de hacer ese posicionamiento en interiores. Era para ver cómo se había realizado ese mapa, cómo se habían hecho uso de los distintos sensores que hace uso esta herramienta y, bueno, pues eso, despejar un poco la incógnita detrás de ese mapa. Muchas gracias. Bueno, no sé si he entendido la pregunta, pero es muy interesante. Has mencionado la tecnología LiDAR. Bueno, me gusta que lo hayas dicho porque efectivamente también es una tecnología que está, yo creo que menos implantada de lo que puede parecer, porque todo el mundo habla de LiDAR y sobre todo está muy implantada en sistemas de conducción, bien sea de robots, de coches, de lo que sea. Nosotros ahí no hemos entrado, es decir, no es una tecnología, probablemente por eso, porque vemos que el uso es muy específico en unos sectores donde nosotros no estamos especialmente. Luego la parte del mapa no sé si te he entendido bien. Sí, es que como lo que me había parecido es que se había hecho uso de una tecnología similar a la del LiDAR para hacer el mapeado en interiores y mi pregunta iba por ahí, era para ver si a la hora de realizar ese mapa del interior se estaba haciendo uso de una tecnología similar. No es similar, hay dos partes. Lo que es la gestión del mapa para localización es una herramienta básica bueno, en la que pones un mapa de Google para ver dónde está tu edificio, sobre este pones unos planos de calidad
con sus alturas, un sistema de capas. Eso es una parte, digamos, muy de gestión, que no tiene nada. Quizás a lo que te refieras es el mapa de calibración, es decir, Claro. ese mapa, digamos que eso es otra de las cosas buenas que nos ofrece Situ. Nos lo hace directamente, tiene unos algoritmos, yo creo que bastante inteligentes, que nosotros hacemos la calibración a mano, como contaba, pero el sistema va haciendo el preproceso de todos los datos que tú vas cogiendo y te hace automáticamente ese mapa. El mapa lo que tiene es básicamente aquellas señales que es capaz de detectar, básicamente Bluetooth y Wi-Fi, independientemente de quién lo tenga. O sea, el sistema, todo lo que recibe le viene bien y hace ese mapa. Incluso nos hemos sorprendido porque a veces dispositivos Bluetooth que no tenemos controlados nos hacen de beacon, bueno, cosa que pero bueno, hace que tú tienes por ahí un sistema que está emitiendo y recibiendo, y eso te mejora la localización. Bueno, eso lo hace el sistema, el motor, parte del motor de localización hace automáticamente ese modelo. Lo que pasa es que tú luego puedes digamos, ver cómo va quedando, y puedes eliminar datos o trayectorias que has hecho o pasos de calibración, pero lo hace el sistema automáticamente. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Una pregunta más? Bueno, pues cuelo yo la mía. Hablabas de la importante de la fiabilidad de los datos, bueno, y todo lo que has comentado de la calibración, ¿vale? Pero, no sé, yo alguna vez que hemos planteado cosas de hacer con móviles, está luego la validez de los datos que recoge, sobre todo cuando son datos masivos. A lo mejor hay algún despistado que se va todos los días a tomar café y no lleva el móvil encima. A lo mejor hay gente que lleva la wifi desactivada para ahorrar energía, otros el Bluetooth se lo dejan apagado todo el día. Entonces, ¿os habéis planteado la problemática de la validación de todos esos datos recogidos? Sí, lógicamente, y es una buenísima pregunta. La primera parte, efectivamente, es que hay mucha gente que, bueno, vamos a ir por lo más básico. Hay mucha gente que se deja el móvil en la mesa y se acabó, y se mueve por la oficina y no lo lleva. Bueno, ante eso no podemos hacer nada, o muy poco. Bueno, muy poco diré. Sí que se hace algún análisis, pero muy poquito. Luego hay otra parte que sí que es importante. Este tipo de aplicaciones, al final, claro, tú las instalas, pero si no estás atento y lo haces normalmente, pues puede que no la llevas activada, enciendes el teléfono cuando llegas a la oficina. Entonces lo que hacemos en ese aspecto, que procuramos hacer las apps de forma que se auto ejecuten cada vez que el teléfono se enciende, y que se compruebe que está activa cada cierto tiempo, para que claro, pues el que quiere usarla, pues que no se tenga que preocupar. Nos pasa, decía, hay gente que lleva colgantes Bluetooth, pues lo mismo. Si no lo llevan, poco podemos hacer, salvo, bueno, pues hacer un análisis de pura lógica, ¿no? No es normal que una persona esté en su puesto de trabajo sin moverse durante 8 horas. Pero como es algo que en nuestra compañía no interesa mucho, digamos que son funcionalidades que tenemos ahí, pero que realmente no se trasladan a la aplicación. No, nos da igual, es decir, esto para nosotros, digamos que el valor que tiene lo acepten las personas. Si no, pues si tú no quieres participar, pues chico, no participes, no obligamos a nadie, y por lo tanto si quieres participar ya te preocuparás tú de llevar tus sistemas activados. No, en ese sentido, Javier, hacemos poca cosa. Y no sé, sobre los datos masivos, el tema de tenemos un montón, como decía, de funcionalidades, hacer análisis tipo Big Data, pero ya digo, las tenemos ahí preparadas, funcionalidades básicas, se pueden hacer muchas cosas, tenemos algún pipeline de inteligencia artificial, bueno, de Machine Learning, que puede darte cierta información sobre lo que ha ocurrido en el pasado, clasificar, digamos, tipos de comportamiento y demás, pero ya digo, está ahí un poco latente, porque tiene otras particularidades desde el punto de vista de protección de datos, por ejemplo, que bueno, no queremos darle de momento. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias, Miguel Ángel, una vez más por tu charla. Muchas gracias. A vosotros.